Amados en el Señor, muy buenas tardes. Reciban un fuerte y caluroso abrazo de parte de esta servidora Lilia Guevara, desde la ciudad de Antofagasta, Chile, para el mundo entero. Amadísimos, en esta tarde he solicitado vuestra atención porque necesito hablar de un tema muy importante, el cual es la vacuna del COVID. Acerca de si es lícito o adecuado, o si Jehová miraría con buenos ojos o Él lo tomaría como una desobediencia, si en caso las autoridades terrenales nos pusieran entre la espada y la pared acerca de ponernos la vacuna. ¿Qué podríamos hacer los cristianos en esta instancia? A propósito también de la muerte, de la lamentable muerte del pastor, les pido disculpas porque no sé pronunciar bien el inglés. Perdón, mis amados. Estoy aquí. Les decía de la lamentable muerte del pastor Mike Stanser, que muchos sabrán que murió a causa de este letal virus. Pero sobre todo, quiero hablarles acerca de lo que dicen pastores acerca de este tema, pastores de la talla de Will Graham, etcétera, por citar algunos, ¿verdad? Amados, pienso que a estas alturas no es desconocido para ustedes, porque este hermano Will Graham, que tiene una iglesia en Almería, España, está divulgando muchos videos acerca del tema. Aparte, también otros pastores están promulgando sus ideas acerca de que ellos, como líderes de las iglesias, según las palabras textuales más o menos de este hermano Will Graham, dice que la iglesia no puede adjudicarse el deber o la obligación de aconsejar a los creyentes en cuanto a este tema, que sería de tomar la decisión de vacunarse o no vacunarse, ¿verdad? Y que según ellos dice que el cristiano es el que debe tomar la elección que considera adecuada de acuerdo a su propia conciencia. Como comprenderán, hermanos, acerca de este tema yo no puedo quedarme callada por dos motivos, que ya se los voy a enumerar. Antes de enumerarlo, quiero aclararles que este video primero es con el fin de analizar esta postura que han adoptado estos pastores, que sin ánimo de ofender o querer tratar de aparentar cosas que no soy, las considero indolentes y sobre todo antibíblicas. Ese es mi punto de vista, muy humilde, muy personal, que si ustedes no están de acuerdo con mis palabras, yo acepto la postura de ustedes, amados, porque todas las mentes somos un mundo, pero les recuerdo que tenemos que pensar no es en base a nuestra conciencia, sino en base al corazón o la conciencia de Dios, que Él nos habla o nos manifiesta su sentir solo por las Escrituras. Y en segundo punto, este video, sobre todas las cosas, lo he querido hacer en base a mi propio testimonio y a mi propia decisión que he tomado acerca del tema, por cuanto, mis amados, tengo que informarles a ustedes que yo más que nadie en estas instancias tengo, se podría decir, hasta el derecho de hablar acerca del tema, porque no sé si ya he dicho en otras ocasiones que yo tengo 64 años de edad, que soy viuda ecuatoriana y que he venido a Chile a trabajar, que tengo 5 hijas, una está en los brazos del Señor, ¿verdad? Y pues tengo 64 años, pero resulta, mis amados hermanos, que en 2 meses más yo ya voy a formar parte de la tercera edad. Y este video resulta a causa de este dato muy importante, porque ayer por la tarde yo tuve una conversación con una de mis niñas, que no viene al caso que yo diga cuál de ellas es o su nombre, eso no es lo importante. Lo importante es que ella me
me puso entre la espada y la pared y me aclaró muchos puntos que yo todavía no alcanzaba a comprender en cuanto al humano, no en cuanto a lo bíblico. Porque de más está decirle, mis amados hermanos, que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, así nosotros tengamos 30, 40, 50 años, nuestro espíritu es de un adolescente, de una niña. Y yo se podría decir, hasta esta conversación que tuve ayer con una de mis hijas, fue para mí como un cubetazo de agua fría que me cayó en mi conciencia, en mi mente, en todo mi ser. Porque a pesar que yo tengo 64 años y ya estoy pronta a tener 65 años, yo de ninguna manera nunca yo me siento físicamente de 64 años, sino que mi espíritu yo me siento como que si tuviera 30 años y como que yo no atinaba a compaginar o a entremezclar o relacionar mi verdad en años cronológicos o físicos y con mi año espiritual. Con los años que Dios me ha dado espirituales. Entonces como que yo estaba fuera de este mundo en cuanto a este tema y como que yo lo veía encima de un monte, no sé, como que no era como para mí. Y mi hija me impactó con esas palabras de ella y me puso con los pies en la tierra y en el lugar que corresponde para yo entender qué quiere Dios de mí y qué quiere Dios de nosotros los creyentes en esta época tan difícil que estamos atravesando. Una vez que yo aquilaté o comprendí o me volví al escenario real de mi vida, dejé de lado la fantasía y me vine a la realidad y de golpe mi hija me trajo a la edad verdadera, que ya pronto voy a ser una persona de la tercera edad. Y prácticamente mi hija me estaba ella comentando que se había enterado por las redes sociales que ya pronto iba a venir la vacuna para todas las personas y que iba a ser obligatoria, especialmente primero para personas embarazadas. 2, para personas vulnerables por alguna enfermedad como diabetes, diálisis, qué sé yo, etcétera. Y también para para niños y para personas de la tercera edad. Y ahí es que ella me tiró como que me tiró un cubetazo de agua fría y me metió en la realidad que yo estaba como indolente, como con un importismo, como que yo no estaba yo, como que no era candidata para este terrible infortunio de tener que decidir si ponerme la vacuna o no. Pero ese es otro punto, porque el punto principal de todo esto es que no tenemos ya que decidir, porque ¿qué le puedo decir? La Organización Mundial de la Salud lo ha hecho obligatorio para las personas que ya enumeré. Y yo soy una de esas personas que tengo que tomar esta decisión drásticamente y se podría decir entre comillas que ni siquiera tomarla, sino que tengo que aceptar lo que dice la Organización Mundial de la Salud en base para salvaguardar mi vida y para tratar de respetar a las autoridades superiores. Superiores que están aquí en lo terrenal, ¿verdad? Entonces, pues, ustedes se pueden imaginar, amados, el choque tan profundo de ideas y el choque tan drástico entre mi mente y entre la realidad y entre mi miedo y ante la sorpresa de estar en esta disyuntiva. Incluso mi hija me dice, pero ¿por qué, mamá, usted tuvo que nacer en esta fecha? ¿Por qué no en octubre, noviembre, en diciembre? ¿O por qué no usted no cumple año el próximo año, en el 21, en el 22, mami? ¿Por qué justo usted tiene que cumplir en febrero, madre? Entonces mi hija estaba muy preocupada. Y en base a todas esas palabras, yo debo acotar que mi hija incluso me cuestionó acerca de que si yo podría decirle qué yo iba a hacer en esta instancia y qué es lo que Dios nos dice en las Escrituras acerca de este peliagudo tema. Y pues de eso se trata este video, mis amados, en que yo quiero
quiero hablarles brevemente acerca de lo que yo considero, acerca del tema que, dicho de paso, yo hasta unos días antes no lo había tomado como mío, en carne propia, ya, sino que lo hablaba como deshumanizado y lo miraba como lejano y no cercano, hasta que mi hija me metió en el momento mismo del preámbulo, de la duda. Entonces, mis amados, yo debo decirles que, sobre todo al hermano Will, que repito que a mí me parece un poco indolente, un poco prejuicioso, un poco antibíblico, que ellos, como grandes pastores, como cabeza de grandes congregaciones que están en la vanguardia, están en la palestra en el mundo, y que ellos pueden ser paradigma de tantos hermanos que los miran, porque ellos tienen muchos seguidores, no yo que tengo pocos, y prácticamente, como muchos dicen, en base a los seguidores, muchos hermanos dicen que se puede clasificar si una persona es de Dios. Pues entonces yo, como yo no soy paradigma, porque como tengo pocos seguidores, entonces ellos dan por hecho que no, pues que yo no soy de Dios, porque tengo tantos años en el Señor, y pues no tengo, dicen ellos, ni 10, ni 20, ni 30, ni 40, pues yo no tengo ni una persona que crea en mí, ¿verdad? Pero sin embargo, yo no voy a callar en mi razonamiento en base a lo que yo he aprendido. Por eso, hermano Will, yo le digo que usted, como jefe, como paradigma, como representante de una iglesia, usted está en el deber y en la obligación de aconsejar a las personas en base a la conciencia de Dios, no en base a su propia conciencia. Y que es innegable, indiscutible, indefectiblemente se dirá la verdad a los hermanos para que tomen una decisión drástica en estos momentos. Yo debo decirles, mis amados, que recordarles que una cosa es que las autoridades terrenales nos pongan entre la espada y la pared en cuanto a si debemos amar a Dios, si debemos seguir orando, si debemos seguir respetándolo, si debemos seguir leyendo las escrituras, que no es lo mismo, pienso yo, que nos obliguen a ponernos una vacuna en son de que es para salvación de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Entonces no mezclemos los ingredientes en este banquete, en esta comida, que nada tiene que ver una cosa con la otra. Pues ellos no nos están diciendo que reneguemos de Dios, sino que nos están diciendo que nos pongamos una vacuna. Yo no sé con qué intenciones, pero en este momento yo les repito, en base de que yo soy la implicada, soy una de las implicadas en este asunto, yo tengo que decirle, mis amados hermanos, que tengo unas palabras preciosas para ustedes acerca de lo que Dios dice en su palabra en cuanto a este tema. Y yo quisiera pues que ustedes me acompañaran a dilucidar este asunto de acuerdo a las escrituras, que hablan mejor que yo, mejor que el apóstol o pastor Will Graham y otros pastores que en este momento no es para enumerarlos. Entonces yo quisiera que hablamos nuestra Biblia en Romanos 13:1 para ver qué nos dice el Señor acerca de este singular tema. Romanos 13:1, mis amados hermanos. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hasta aquí, mis amados. Entonces, estas palabras más que nada son para recordarle, ya que sé que lo ha sabido desde hace bastante tiempo, 20 años atrás quizá, hermano Will, que
la palabra nos dice aquí en Romanos 13:1 que nos debemos someter a las autoridades porque son impuestas por Dios. Y que si nosotros no nos sometemos a las autoridades, dice que nos oponemos a lo establecido por Dios, que resistimos es al mismo Dios. Entonces eso era lo que yo le decía hace un rato, mis amados, que no confundamos las cosas con la vacuna, con la verdadera honra y exaltación que le debemos dar al Señor. De ninguna manera ponerse a la vacuna, nos están diciendo que debemos renegar de Dios, que debemos decir que yo soy no es nuestro Dios, que Dios no existe, que Jesucristo no resucitó. De ninguna manera ellos están diciendo estas cosas. Yo soy la primera que quisiera no verme en la disyuntiva de ponerme esta vacuna. Y quisiera que el Señor haga algo, en primer lugar, para que esta vacuna no sea una obligación. Pero mi hija me confrontaba y me decía, mamá, pero si tocan a la puerta usted no puede esconderse porque usted está en un país extranjero, usted es extranjera y a la primera que van a ubicar a usted por su residencia, por su pasaporte, van a venir, van a ver su edad, mamá, y le van a poner, ¿qué va a hacer usted? Entonces yo en broma le dije a mi hija, pues iré a la cárcel si me mandan a la cárcel, pero ni siquiera eso, amados. Ni siquiera podremos ir a la cárcel porque no es que yo tengo que decir no. Sí, simplemente tengo que ponérmela, ni siquiera hablar ni un sí ni un no, porque no me están diciendo, mire. Otra cosa es que ellos me dijeran, si usted, señora, si usted no se la pone, va a tener 1 año, 10 años, 14 años de cárcel. Entonces, pues yo ahí optaría por una decisión correcta de decir, prefiero la cárcel. Si ellos me pusieran en esa disyuntiva, o la vacuna o la cárcel, pero no se trata ni de este asunto, mis amados hermanos, yo quiero que entendamos, yo misma tengo que entender este asunto. No está de por medio una mediación, un castigo mayor a causa de no tomar la decisión de ponernos la vacuna. No, es una decisión que ya está tomada, que todas las personas embarazadas, de tercera edad, enfermos vulnerables, niños, tenemos que ponernos esta vacuna. Y mi hija me confrontaba diciendo, mamá, ¿qué va a hacer usted? Entonces cuando mi hija me habló de estas cosas, yo empecé a preguntarle en mi espíritu al Señor y me vinieron claros estos versículos, que son pocos, son 3 o 4 que se los voy a enumerar y se los voy a dejar con toda mi alma para que ustedes los analicen, mis amados hermanos. Entonces, si nosotros resistimos a las autoridades, porque ya les digo, no nos están dando una cosa por otra, no me están diciendo o no me van a decir, señora, usted tiene 2 opciones, la vida o la muerte, no se trata de eso, perdón, usted tiene 2 opciones, o ponerse la vacuna o ir a la cárcel o pasar 3 meses sin comer, qué sé yo, porque fuera prácticamente lo ideal, porque yo, obvio que con la ayuda del Señor, con la fortaleza del Señor, yo optaría por cualquiera de esas cosas antes de ponerme la vacuna, pero no hay excusa, no hay cambio por la vacuna. Tenemos que, indefectiblemente, como decía, indiscutiblemente ponernos esa vacuna. Pero yo quiero animarlos, mis amados, con unos versículos preciosos que no temamos porque el Señor nos va a proteger. También yo quiero leerles Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13. Dice así la palabra, mis amados. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Repite. Entonces, mis amados pastores, pues aquí es bien clara la palabra,
que nos dice que tenemos que someternos a toda institución humana, y que cuando prácticamente nos dice que al someternos, al honrar al Rey, vamos a dar testimonio que nuestro Dios es Dios de orden, Dios de justicia, que en verdad a nosotros, al hacer caso a la voluntad o a las promulgaciones que hacen la Organización Mundial de la Salud, estamos temiendo a Dios, y por eso vamos prácticamente como ovejitas al matadero, confiando que el Señor en el momento adecuado, si Él quiere, nos va a librar de ese momento tan angustiante de no ponernos la vacuna, o que si nos las ponemos, que no sintamos miedo ni temor, porque el Señor es el que va a obrar. Tengo un versículo precioso, mis amados, que nos va a hablar más que mis palabras tontas, más que mis dudas, más que el gran temor que yo también tengo, ¿ya? Entonces vamos a leer Marcos 16, 18. Marcos 16, 18 nos dice algo maravilloso, mis amados hermanos. Algo maravilloso que yo siempre lo he tenido presente. Pero yo quisiera que estas palabras las analizáramos, pero con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma, con todos nuestros huesos, nuestros tuétanos. A pesar que muchos dicen que cuando uno analiza con el alma, que no analiza, que hay que analizar con el espíritu. Yo no sé qué dicen la gente, porque en realidad nosotros somos tres cosas en uno. Entonces todo nuestro ser tiene que analizar estas maravillas del Señor para poder andar en los caminos verdaderos, ¿verdad? Entonces yo quiero que analicemos estas palabras, pero en todo el sentido de los versos, dice. El 17 dice, ¿verdad? Es 16 del capítulo 16, versículo 17, 18. Ay, mis amados, qué calor que hace. Les cuento que ya estamos prácticamente en pleno verano aquí en Chile, y es un calor pero terrible, mis amados, que me ahogo. No sé si se dan cuenta que estoy un poco rosadita, que estoy casi ahogada, es por el calor, ¿verdad? Pero prosigamos, mis amados. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El versículo 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En cuanto a este versículo, amado, debo de acotar que no recuerdo bien, no puedo yo decirles con certeza, pero me parece, ustedes saben que yo ya tengo más de 30 años que yo he estudiado las Escrituras, y me parece que en un libro del Antiguo Testamento parece que habla acerca de esto también, de la serpiente, que íbamos a hollar serpiente y no nos iban a hacer nada. O sea, solamente aquí en Marcos no está. No recuerdo la cita y no he tenido tiempo de buscarla porque, amados, tengo que decirles que yo tengo una hija que está enfermita, tiene una grave lesión en su hombro, y andamos para aquí, prácticamente 5 doctores las están examinando. Hay consejos de doctores, hay fisioterapeutas, kinesiólogos que están tratando de ver qué es lo que tiene en su brazo, porque no le determinan hasta aquí el eco y la radiografía no determina cuál es la causa, pero mi hijita dice que ella siente el dolor es en el hueso, y los doctores dicen que hay un desgarre muscular. Entonces en estos días le han mandado a hacerse una resonancia, y en esto andamos, amados hermanos. Entonces comprenderán que casi no tengo mucho tiempo, pero yo he querido, para mí apremia este tema, porque la palabra dice que cuando prediquemos primeramente tenemos que predicarnos para nosotros, que si enseñamos tenemos que enseñarnos a nosotros mismas, porque yo misma estoy puesta en estrecho acerca de este tema, como ya les decía, mis amados. Y esta palabra tan preciosa no solamente está aquí, repito, en Marcos, sino que también está en el Antiguo Testamento. Dice que tomarán en las manos serpientes,
Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, es necesario, amados hermanos, que yo explique certeramente bien estas palabras para las personas que están nuevas en el Señor y que ellos todavía no comprenden. Aquí no se trata de que si yo bebiere cosa mortífera, o sea, que yo a propósito, voluntariamente, adrede, yo coja veneno, cloro, alguna sustancia nociva para nuestra vida, para nuestro cuerpo, para nuestro estómago, y que yo diga, me voy a tomar este veneno, y la palabra aquí en Marcos dice que si bebiere cosa mortífera no me va a hacer daño. Por supuesto que aquí el Señor no me va a proteger porque yo estoy desafiando al Señor. Estoy tentando prácticamente al Señor y Dios no puede ser tentado. Estoy abusando del amor y de la autoridad del Señor. Y aquí este versículo lo que quiere decir es que si bebieren cosa mortífera, o sea, como en este caso con la vacuna, que ya no nos queda de otra, amados, porque sobre todo a mí que ya voy a ser en 2 meses tercera edad, y a las personas que ya nombré que tienen que ponérsela sí o sí, entonces es como que si nos dieran a escondidas este veneno. Como que si nosotros en realidad no supieran, y de cierta manera es así, porque en realidad no sabemos qué sustancia es la que nos van a poner, qué cosa es la que va a correr por nuestra sangre, por nuestras venas. Pero recordemos, amados, que la sangre preciosa de Jesucristo tiene poder, y que ese ADN poderoso de Jehová de los ejércitos, de sus amados, está en nosotras ya. Cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando recibimos la jarra del Espíritu, ese ADN maravilloso de Dios y de sus amados corre por nuestras venas. Y no hay ningún brebaje mortífero, poderoso, que pueda vencer a la sangre de Cristo Jesús que corre por nuestras venas. Mis amados, entendamos esto y alegrémonos, amados, que en el Señor tenemos salvación, que Él nos librará, ¿verdad? Entonces de allí es que yo me pongo triste de cómo pastores que tienen estudiando las Escrituras día y noche, porque incluso ellos son obreros del Señor, que son pagados por sus congregaciones para que ellos puedan predicar la palabra y enseñar doblemente la palabra. Ellos pueden con un desasosiego, sin tribulaciones, sin afán, predicar esta palabra de forma entusiasta. No es el caso de nosotras, que nosotras, mis hijas y yo, si no trabajamos, no comemos. Y de cierta manera estamos como Marta turbada en nuestros quehaceres. Pero es porque se trata de vida o muerte, mis amados, porque el Señor tampoco no nos va a tirar comida desde el cielo. Él dice que nosotros tenemos que salir a las sendas verdaderas, al camino verdadero, y buscar nuestra propia comida, y que Él no nos va a dejar desamparados, que Él siempre permitirá que tengamos trabajo para que tengamos el sustento diario, porque Él desea que seamos prosperados. Y prosperado no quiere decir que Él desea que seamos millonarios. Eso sí, si Dios lo quiere por añadidura, eso es otra cosa. Pero el deseo del Señor es que, como las aves de los cielos, que ellos no tienen nido, y como la zorra, los animales de la tierra no tienen guarida, y sin embargo ellos todos los días comen y tienen donde recostar su cabeza. Sin embargo, el Señor Jesucristo, ni nosotras, estas 4 mujeres que estamos con 2 mascotitas, no tenemos dónde recostar la cabeza, porque cada mes tristemente se llega a una fecha que nos tocan la puerta, y ahí se acaba el hogar, dulce hogar. Ahí tenemos que pagar nuestra cuota para seguir teniendo 4 paredes, un hogar, mis amados hermanos. Entonces yo no comprendo como ustedes, que viven sin ese dolor, sin esa angustia de tener que pagar una casa, de tener que buscar el diario sustento, trabajando incluso como hombre, como mi hija Cheribel, que ha tenido que trabajar, como la suspendieron por la cuarentena de su trabajo que tenía de vendedora, tuvo que buscar y ir a trabajar en lo que encontró de bodeguera. Y como hombre tenía que hacer el trabajo de 3 y de 4 hombres, mi hija, y ya su brazo no resistió. Porque hasta los hombres se cansan, a pesar que Jehová los ha hecho con sus huesos poderosos. ¿Ah? Ella, mi hija, tenía todo su ímpetu,
su fuerza, su deseo en su corazón de trabajar, pero llegó un momento en que se resistió su cuerpo y estas son las consecuencias que ahorita estamos sufriendo, porque tenemos que estar esperando que a ver si le pagan su licencia, que nos llegue y tenemos que pagar la casa y tenemos que comer y así pues mis amados hermanos. Entonces todas estas cosas como que nos alejan de escudriñar las escrituras, no del amor del Padre, porque como yo siempre digo, mi oración es andar con Él, mi oración es tratar de hacer lo correcto cada día, mi oración es pedirle a Dios a cada rato que me deje hacer el bien y que no permita que yo caiga en tentación y que nos libre de todo mal. Y sobre todas las cosas, cada día nosotros le pedimos que cada una de las personas que sale de esta casa pueda regresar sana y salva con vida a este hogar. Que no permita que quedemos muertos por la calle como un pajarito herido, sino que permita que si es que tenemos que morir, moramos aquí, así sea con tristeza, pero bajo el regocijo de que estamos aquí nosotras con todas nuestras personas que tanto queremos, mis amados. Entonces yo no entiendo como ustedes que tienen tanto tiempo, ¿por qué se sienten incapaces de ser heraldos, de ser lumbreras, de con actualidad decir las cosas? ¿Por qué se sienten incapaces de decir la verdad al pueblo? ¿Por qué le niegan la verdad al pueblo cuando ustedes lo que tienen que decir que la conciencia del cristiano dice que tenemos que obedecer a los hombres siempre que ese mandato de los hombres no vaya en contra de la voluntad de Dios, de que reneguemos de que Jehová es nuestro Dios, que es nuestro Salvador? Siempre que no nos digan que reneguemos de que Jesucristo resucitó y que Él nos salvó y que va a venir en su segunda venida. Eso ya es otra cosa, hermano Will, pero usted tiene que rectificar y tiene que avisarle a la gente que por favor confiemos en esta palabra, que felices los jóvenes, felices las personas de segunda edad, que ellos no tienen que estar entre la espada y la pared de aceptar esta vacuna o de no aceptar. Tenemos que decir lo que el Señor habla, mis amados hermanos. Para eso era este video, mis amados. No sé si se me queda algún otro puntito, mis amados, porque ya les digo, vine de la calle con mi hijita que andábamos preguntando cuánto costaba la resonancia y pues llegué cansadita y traté de hacer como un bosquejo, porque yo ya les he informado que yo nomás como que prefijo un límite de ideas en mi mente y el Señor es el que me hace derivar en lo que yo tengo que hablar y decir, ¿no? Entonces, pienso que ustedes, hermanos, repito, que son los representantes del pueblo de Dios aquí en la tierra, es hora ya de que cambien ese parecer indolente, que quiten ese que me importismo y empiecen a decirle a la gente que esta decisión no implica aceptarla con nuestra conciencia, sino en base a la conciencia de Dios. Y yo ya les he puesto de manifiesto lo que dice Dios en su palabra. Si creemos en esta palabra, no tenemos por qué estar tristes. No tenemos por qué estar corriendo de aquí para allá, de qué haremos. Pero una cosa yo sí les digo, mis amados, que el Señor es fiel. El Señor es poderoso para cambiar los tiempos y las sazones. Quizá ahorita nos estemos angustiando, que sí, que tenemos que ponernos la vacuna, que va a ser obligación para las personas vulnerables. Pero quizás el Señor de pronto, Él haga algo. No digo que elimine al virus. Bueno, claro que si Él quiere lo puede hacer, ¿ya? Pero el Señor es maravilloso para Él librarnos de todo mal, para escondernos en su mano, para ponernos en la roca más alta, para que no nos alcance el mal. No temamos, mis amados, que en nuestra sangre, muchos dicen por ahí que es que van a cambiar el ADN del ser humano, que van a transformarnos en unas personas